Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a aprender de dónde viene la palabra arcano y qué significa. Acompáñenme. Si es primera vez que estás en el canal, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas, actives campanita y le des me gusta a este video si es que lo vas a disfrutar, yo sé que sí. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que es muy utilizado en el mundo del tarot y es el de arcano. Posiblemente has escuchado hablar de los arcanos mayores y de los arcanos menores, pero ¿realmente de dónde viene esa palabra? ¿Será que siempre se ha utilizado en el mundo del tarot cuando nos referimos a las cartas? Bueno, la verdad es que no es así. La palabra arcano es en realidad un concepto bastante moderno que se ha aplicado a las cartas del tarot. No así en la historia del lenguaje, porque ya tenemos referencias de la etimología y los significados de esta palabra hace muchos siglos. Arcano para la Real Academia de la Lengua Española significa una cosa secreta, oculta, no revelada. También algo misterioso o algo que es muy difícil de conocer. Todas estas definiciones ya nos van poniendo sobre la mesa que los arcanos son entonces algo misterioso, algo que no llegamos a conocer tan fácilmente y que requiere de una exploración mayor. La etimología viene del latín arcanum, que significa contener algo importante. Y entonces allí recordamos dos arcas muy importantes en la historia de la Biblia. Tenemos el arca de Noé y el arca de la alianza. Recuerden que el arca de Noé fue aquella que Noé construyó para salvar a la humanidad y salvar a los animales después del gran diluvio. Y luego tenemos el arca de la alianza, donde supuestamente estaban guardadas las tablas de la ley, el gran conocimiento dado por Dios a los hombres para que obraran bien y no se descarriaran. Estas dos arcas contenían dentro de sí aspectos muy importantes y la idea era poder perpetuar las generaciones. Entonces, arca también viene de este sentido de poder traspasar un conocimiento de generación a generación. En el arca de Noé es el mismo conocimiento de los genes, porque es la que salva a la humanidad. Pero en el arca de la alianza es el conocimiento de la ley de Dios. Todos estos conceptos que provienen de la misma etimología de arcano nos permiten entender la importancia de esta palabra. Sin embargo, en el mundo del tarot no siempre se conocieron a los arcanos como arcanos. En realidad, los arcanos mayores, que son estas 22 cartas, se conocían antes como triunfos. Y los arcanos menores, que estaban divididos en 4 palos, copas, bastos, espadas y oros, se conocían como palos o pintas. Tenemos entonces triunfos y palos o pintas. Durante muchos años las cartas del tarot se llamaron de esa manera, porque fueron creadas como un juego y por tanto conservaban la misma jerga que se utilizaba en los juegos de mesa, como por ejemplo el póker o la baraja española, de donde luego deriva este tarot. Luego tenemos además que las figuras de la corte, las sotas, los caballeros, las reinas y los reyes se llamaban honores. Y este concepto de los honores es porque estas figuras representaban modelos a seguir, personalidades importantes que se identificaban como a quién debemos nosotros parecernos, qué es lo que nos puede llegar a dar honor en la sociedad. Entonces, las figuras de la corte antes representaban incluso figuras reales, el rey Salomón, algún rey o reina de algún país, y se podía identificar por los escudos de armas que tenían en las barajas más antiguas. Entonces, palos, triunfos y honores era la forma en que se conocía a las cartas del tarot, antes de llamársele arcano.
¿De dónde entonces comienzan las cartas a llamarse arcanos, que es como hoy en día las conocemos? Bueno, el término arcano referido a las cartas del tarot se lo debemos al ocultista Paul Christian. Paul Christian era un discípulo de Eliphas Levi, que es también un ocultista muy importante, posiblemente uno de los más importantes dentro de las tradiciones de las sociedades secretas del ocultismo del siglo XIX. Paul Christian escribió un libro llamado Historia de la Magia en 1870, es decir, finales del siglo XIX. Y es en ese libro donde Paul Christian se refiere a las cartas del tarot como arcanos. Por tanto, desde esa referencia, el término comenzó a popularizarse dentro de las sociedades secretas. Y otras personas que luego vienen después de Paul Christian siguen utilizando el término para referirse a las cartas como arcano. ¿Por qué Paul Christian, este ocultista del siglo XIX, se refiere al tarot como arcano? Bueno, recordemos que desde Kurt de Gebelin comenzó esta tradición de creer que el tarot venía de Egipto como un gran misterio que estaba por revelarse, que había pasado siglos escondido bajo la fachada de una baraja de juego y que ahora estos ocultistas querían rescatar. Por tanto, Paul Christian, Eliphas Levi y los demás ocultistas que vinieron en esa época de la fama de la egiptología dieron este significado de arcano a las cartas como este misterio que había que revelar. Un conocimiento que pasaba de generación en generación. Esto se nos parece mucho a la teoría del inconsciente colectivo que Carl Jung, el psicoanalista, propone. Es también, desde esta teoría, como un conocimiento intrínseco al ser humano se va heredando a través de las generaciones, como una gran historia de la humanidad que todos podemos acceder. La información del inconsciente colectivo se presenta a modo de arquetipo. ¿Y no les suena parecido el arquetipo con arcano y arca? Bueno, pues todas estas palabras tienen muchísima relación y nos enseñan cómo los arcanos se pueden evidenciar como esta gran fuente de conocimiento donde podemos darnos cuenta cómo somos nosotros y cómo es la sociedad que nos revela. Este video tiene la invitación de que ustedes se pregunten este término de arcanos que solemos utilizar, ¿por qué es importante para cada uno de ustedes? Además, hay unos arcanos que llamamos como mayores y otros como menores. ¿Por qué los arcanos mayores se llaman de esa manera? ¿Será que tienen mayor poder que los menores? ¿Será que sus arquetipos son más complejos? Bueno, todas estas son las preguntas que los tarotistas teóricos se han tratado de ir respondiendo. Han abordado la concepción de las diferencias entre los arcanos mayores y menores desde múltiples puntos de vista. Yo les invito a que se piensen, ¿por qué una carta puede ser mayor que la otra? ¿Será que vale más? Esto posiblemente era lo que pasaba en el juego del tarot por allá en el siglo XV. Pero ¿qué nos dice hoy día a los lectores de tarot, a los cartomantes, cuando sacamos un arcano mayor en relación a un arcano menor? A mí particularmente la energía de los arcanos mayores me parece más importante, más compleja. El conocimiento que trae una carta de arcanos mayores es mucho más extensa que la de los arcanos menores. Pero no por eso los arcanos menores son menos importantes, porque la calidad de los detalles que me proveen las cartas de los arcanos menores es impresionante. Por lo tanto, una lectura completa de tarot con arcanos mayores y menores se enriquece las unas a las otras. Cuéntame en los comentarios si ya sabías el origen de esta palabra arcano referida al tarot y cómo estas relaciones entre el arca que guarda conocimiento, el arquetipo que nos deviene en este conocimiento de generación en generación, te causa algún sentido frente a cómo tú experimentas las cartas. Me encantaría leerte allí abajo, no dudes en dejarme tus comentarios, tus preguntas y que los arcanos estén de tu lado. Chao, chao.